gracias y buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a intentar resumir en los próximos 40 o 50 minutos la mayoría de las tesis que procuro defender en ese libro, Repensar la anarquía. ¿Cuál es la primera observación que quiero haceros? Ya sé que la distinción terminológica que os voy a proponer es discutible. Debo subrayar que no me interesan tanto los términos que voy a utilizar como las realidades que pretenden retratar. En el uso habitual, en el castellano peninsular, los adjetivos anarquista y libertario son sinónimos casi perfectos. Si alguien habla del movimiento libertario en Euskal Herria, está hablando al mismo tiempo del movimiento anarquista en Euskal Herria y viceversa. Pero me interesa escarbar en las posibilidades que ofrece eso de que sean sinónimos casi perfectos. ¿En qué sentido? Aunque sé que fuerza un poco la realidad, sobreentenderé que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y que mal que bien se adhiere a las ideas correspondientes. Son lecturas muy recomendables, pero me interesa más ahora glosar lo que sospecho está por detrás del adjetivo más general, menos ideológico, libertario. Entenderé que un libertario es alguien que, sea cual sea su condición ideológica, haya leído o no a Bakunin y a Kropotkin, declara su compromiso franco con la organización de las sociedades desde abajo, desde la perspectiva de la autogestión, de la democracia y de la acción directas y del apoyo mutuo. Yo creo que entre nosotros en los últimos años hay un auge manifiesto de las prácticas libertarias, que no necesariamente se ha acompañado, en unos lugares sí, en otros no, de un auge paralelo de las organizaciones identitariamente anarquistas. Permitidme que lo intente retratar de otra manera. En el mes de enero de 2011 lancé en la red un texto que se titulaba, si no mal recuerdo, Por una alternativa libertaria global. El cimiento de ese texto era una reflexión sobre lo que ocurre en mi universidad, la Autónoma de Madrid. Si alguien me preguntase qué tipo de organización libertaria o anarquista hay en mi universidad, respondería que hay un pequeño grupo que desarrolla su trabajo en una de las facultades de ciencias y que organiza todos los años unas jornadas libertarias en las que acuden 20 o 30 personas. Parto de la firme convicción de que en mi universidad hay muchos más libertarios de lo que retrata esta circunstancia que acabo de invocar. Y sugería que sería bueno que los libertarios nos pusiésemos de acuerdo para empezar a desplegar proyectos conjuntos desde una perspectiva muy amplia, muy abierta y no sectaria. 4 meses después llegó el 15M y en muchos lugares hizo que lo que yo proponía quedase visiblemente trasnochado. ¿Por qué? Porque había muchas gentes que en las plazas asumían espontáneamente conductas de cariz libertario. Algo que, repito, dejaba un poco en entredicho mi propuesta anterior, que al fin y al cabo alguien podía decir que era la enésima perspectiva de creación de un cenáculo anarquista más amplio que los anteriores, pero no fundamentalmente diferente de los anteriores. En este orden de cosas, creo que sería bueno que desacralizásemos las palabras. Hace unas semanas escuché en vivo un argumento sobre esto que me pareció interesante. Alguien dijo: uno no debe describirse nunca a sí mismo como anarquista, porque eso puede pasar por un ejercicio de petulancia, de presunción. Son los demás los que deben decir, o no, que uno es anarquista. Cuando yo escuché ese argumento, que me parecía razonable, me vinieron a la memoria 2 anécdotas que recojo en el libro. En el año 1976 acudí al primer mitin que la CNT organizaba después de la muerte de Franco en Manzanares, en Ciudad Real, el primer mitin en Castilla-La Mancha. Y recuerdo que en el autobús en el que íbamos escuché una conversación entre un hombre de cierta edad y un joven. El hombre de cierta edad le preguntó al joven: ¿y tú, chaval, eres anarquista? Y el chaval con muy buen criterio respondió: yo soy una cratilla. Algo que con toda evidencia desacralizaba los fenómenos. Hace unos pocos meses, en el marco de una conversación jocosa en Madrid con mi buen amigo Chema, formulé la misma pregunta y le dije: ¿tú, Chema, eres anarquista? Y él respondió, creo que de nuevo con buen criterio: va, tengo días, ¿no? Segunda observación que quiero hacer. La propuesta libertaria
plantea inequívocamente una discusión sobre la democracia. No sé si la palabra democracia no está ya tan gastada que deberíamos empezar seriamente a buscar otra nueva. Me sucede un poco como la palabra transición. Yo escucho a colegas que defienden, bien lo sabéis, la necesidad de articular una segunda transición. La primera fue tan nefasta que si uno quiere defender algo distinto, lo primero que debe hacer es rehuir el término transición. Cuando los libertarios defendemos la democracia directa, no sé si la nefasta imagen que está pasando a incorporar la palabra democracia no marca también nuestra propuesta. Son fáciles de denunciar los cimientos de la crítica libertaria de la pseudodemocracia liberal. Es, en primer lugar, una forma de pseudodemocracia que se asienta en la desigualdad, más aún, que atiende al propósito fundamental de ratificar la desigualdad. Es, en segundo término, una forma de democracia que prefigura artificiales mayorías que son el producto más bien de operaciones estéticas encaminadas a configurar espacios cada vez más jerarquizados. Es, en tercer término, una forma de ser pseudodemocracia que se asienta en una formidable trampa. Las principales decisiones, las más importantes, quedan en manos de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. Para que nada falte, en fin, al calor de esa pseudodemocracia, cuando las cosas vienen mal dadas, el poder eficiente del Estado no duda en hacer uso de la represión a través de algo que conocemos en nuestras calles o a través de fórmulas más severas como las que asumen el perfil de golpes de Estado o asestados en países del sur que tienen la mala suerte de disponer de materias primas energéticas golosas. Esta crítica libertaria de la democracia liberal tiene consecuencias varias en muchos ámbitos distintos. Me voy a limitar a rescatar dos de esas consecuencias. La primera es una discusión eterna sobre las elecciones. Creo que en el mundo libertario hay tres percepciones diferentes de lo que conviene hacer al respecto, no muy distintas, dicho sea de paso entre sí. La primera defiende la abstención activa, pero hay quienes consideran, con argumentos que no son desdeñables, que la abstención activa es una forma de participación en las elecciones, o al menos es una forma de otorgar a las elecciones un relieve que no les corresponde, con lo cual sería preferible, por utilizar el lenguaje coloquial, que pasásemos sin más. Hay una tercera y última percepción que creo quedó bien reflejada en un artículo célebre escrito por Ricardo Mella hace un siglo, y que mal que bien venía a decir: si ustedes quieren votar, voten. A mí lo que me importa saber es lo que hacen los 364 días restantes del año. Si yo tengo que transmitiros mi percepción elemental de lo que son las elecciones, la mejor manera de hacerlo es rescatar una viejísima viñeta del hermano Lobo, que recogía la figura de un dirigente político que hablaba a una masa enardecida y preguntaba: ¿qué preferís, el caos o nosotros? La masa enardecida respondía: el caos, el caos. Y a continuación el responsable político decía: pues os jodéis porque somos nosotros. El otro gran debate vinculado con la crítica libertaria de la democracia liberal es el que se refiere a la república. Yo sé que en el Estado español la discusión sobre la república tiene una dimensión emocional de la que carece en otros espacios. Y no me cuesta ningún trabajo admitir que la república tendría la innegable virtud de acabar con una institución lamentable como es la monarquía. No acierto a identificar, sin embargo, ninguna virtud más. Quiero recordaros lo que ya sabéis: Portugal, Francia e Italia son repúblicas. No creo que su panorama político, económico o social sea más estimulante que el nuestro, algo que me invita a concluir de manera rotunda que los principales problemas que tenemos que encarar no los resuelve el procedimiento de delegación que implica un régimen político, la república, que es en su trama fundamental muy similar a la monarquía. Me parece que son fáciles de identificar, en fin, los elementos centrales de la propuesta libertaria en este terreno que ahora me ocupa. El primero de ellos se llama democracia directa, democracia no delegativa, no representativa, en un marco de rechazo orgulloso
de los liderazgos y de los personalismos. En el libro he hecho mano de un argumento terminológico que creo que tiene su interés. Reflexionad un momento sobre esto. La mayoría, no todas, pero la mayoría de las corrientes que se derivan del pensamiento de Marx se identifican con nombres de personas. Hablamos de marxismo, leninismo, estalinismo, trotskismo, luxemburguismo, maoísmo, guevarismo, castrismo. Esta es una práctica desconocida en el mundo libertario, afortunadamente desconocida. Es verdad que en el siglo XIX se hablaba de los bakulinistas, pero era un término acuñado por los detractores de los libertarios. Creo que en este orden de cosas la perspectiva libertaria es más interesante. Si yo ahora, por ejemplo, dijese que soy un anarquista kropotkiniano, creo que nadie entendería en modo alguno qué es lo que esto significa. No solo eso, en el mundo libertario el empleo de citas de los clásicos es muy moderado y rara vez se entiende que configuran una autoridad indiscutible. El segundo mecanismo que promociona el mundo libertario en el terreno político es la acción directa. Es una acción en virtud de la cual las personas que la desarrollan conservan en plenitud una capacidad de control exhaustiva sobre lo que están haciendo sin depender de nadie que quede lejos y tome las decisiones principales. Y lo hacen por añadidura en la confianza de que serán capaces de perfilar medios que se adapten escrupulosamente a los fines que se desea alcanzar. El tercer y último elemento de propuesta es la autogestión. La palabra autogestión se ha introducido de manera relativamente reciente. Al parecer, su expansión se produjo al calor del Mayo francés de 1968. Pero está claro que el concepto estaba presente desde mucho antes. Cuando uno escarba, por ejemplo, en las resoluciones de los diferentes congresos celebrados por la CNT antes de 1936, descubre que el concepto de autogestión está ahí claramente presente. Cuando hablamos de autogestión, tendemos a identificarla con el mundo del trabajo. Bien está, pero no hay ningún motivo para circunscribir el uso del concepto al mundo del trabajo. Podemos desplegar prácticas autogestionarias en todos los órdenes de la vida. Estoy en este caso obligado a llamaros la atención sobre una realidad histórica muy delicada. Este país, antes de 1936, registraba una presencia muy consistente de prácticas y de culturas libertarias y autogestionarias. Hemos hablado muchas veces de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés o en la industria catalana. Bueno, no eran estrictamente libertarias. Me interesa subrayar que había muchos afiliados de la UGT vinculados con esas colectivizaciones. ¿Con qué vocación? Con la de llamar la atención sobre el hecho de que las prácticas autogestionarias rompían las propias fronteras del mundo libertario. Y de esto no ha quedado nada. Permitidme que ironice al respecto. Los dos sindicatos mayoritarios españoles, con centenares de miles de afiliados y con recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de desplegar en el transcurso de los 30 últimos años? Una modestísima agencia de viajes. Creo que esto es un retrato cabal de la deriva tétrica del movimiento obrero, del movimiento sindical en el Estado español. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta libertaria tiene que serlo también inexorablemente anticapitalista. Creo que lo he dicho bien. No he sugerido que sea simplemente antineoliberal. No es lo mismo contestar el neoliberalismo que hacer lo propio con el capitalismo. Uno puede criticar agriamente el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar al mismo tiempo la lógica de fondo de este último. O puede, por el contrario, rechazar al mismo tiempo el neoliberalismo y el capitalismo, que creo que es lo que hacemos los libertarios. Detrás de una propuesta anticapitalista en el momento en el que estamos, tiene que haber inexorablemente una reivindicación de la lucha de clases. Siquiera solo sea por una razón muy prosaica. Estamos asistiendo a un momento caracterizado por el despliegue orgulloso de una lucha de clases desplegada desde arriba, que merece una lucha de clases asestada desde abajo.
Es verdad que en este terreno hay un debate próximo relativo a lo que ha ocurrido, a lo que ocurre con la clase obrera o con la clase trabajadora. No me deslizaré por estas distinciones conceptuales. Creo que en este caso tenemos que huir de dos tentaciones. La primera es la de quienes dicen que la clase obrera no ha experimentado cambio alguno y presenta los mismos perfiles de hace 100 años. No es verdad. La clase obrera ha experimentado cambios muy notables. La segunda tentación, de sentido contrario, sugiere que la clase obrera ha desaparecido de tal manera que no es necesario articular ningún proyecto sobre la base de su absoluta inexistencia. La clase obrera no ha desaparecido. Obliga sus cambios a modificar muchas de las reglas del juego. Pero en cualquier caso, si tuviera que quedarme con alguna de esas dos opciones, me parece que es más inteligente la que sugiere que la clase obrera en modo alguno ha desaparecido. Estamos asistiendo, no lo olvidéis, a un retorno a muchas formas laborales características de 100 años atrás. Con lo cual, el espacio propio del sindicalismo de pacto me parece que se está reduciendo a marchas forzadas. En el mundo libertario, la principal concreción orgánica del discurso anticapitalista es lo que llamamos anarcosindicalismo. Creo que sobre esto hay un consenso abrumador. Un sindicato libertario es tanto más interesante cuanto menos sindicato es. Cuanto más capaz es de romper las fronteras de un discurso el sindical que a menudo está lastrado por la obsesión que generan el salario y el desempleo. Salario y el empleo. He dicho muchas veces que a un trabajador en general, a un sindicalista en particular, hay que pedirle que se haga tres grandes preguntas. La primera es la relativa, importantísima, a cómo trabajamos. Quiero llamaros la atención sobre el hecho de que en el discurso de las cúpulas de nuestros sindicatos mayoritarios han desaparecido llamativamente las palabras explotación y alienación, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda gran pregunta es la relativa a ¿para quién trabajamos? Los sindicalistas de la CNT y de la UGT, antes de 1936, hacían una y otra vez esta pregunta. ¿Por qué? Porque su designio de fondo era dejar atrás el horizonte del capitalismo. Pareciera como si a los ojos de las cúpulas de esos sindicatos mayoritarios, en cambio, el capitalismo fuese el aire en el que movemos, de tal manera que no tuviese ningún sentido contestar lo que significa. La tercera y última pregunta es la relativa a qué hacemos, qué bienes producimos, qué servicios generamos. No vaya a ser, por ejemplo, que lo que hacemos hoy ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta observación que quiero haceros. Pero la propuesta libertaria tiene que serlo también sobre una institución central en muchos procesos, el Estado. También en este caso recomendaré que escapemos a dos riesgos que están ahí. El primero es el de una obsesión tan cerril con la institución Estado que perdamos el rumbo sobre lo que esta última significa. Hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan o no pasan necesariamente por la institución Estado. Si aceptamos de buen grado, y parece que debemos hacerlo, que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, estaremos en obligación de prestar atención a qué es lo que hace esa clase dominante más allá del propio Estado. Me preocupa más, sin embargo, la segunda de las tentaciones, el segundo de los riesgos, que se asienta en la superstición de que el Estado es una institución que en esencia nos protege. Creo que esta superstición olvida palmariamente la dimensión represivo, militar, cuartelaria, autoritaria, policial de la institución Estado, una función cada vez más evidente. Admitiré de buen grado, sin embargo, que el debate principal que se vincula con esta segunda superstición es el relativo a los llamados estados del bienestar. No sé si habéis reflexionado alguna vez en este curioso término que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. Creo que son fáciles de enunciar los elementos principales de una crítica libertaria de los estados del bienestar. Uno, son formas de organización económica y social propias y exclusivas del capitalismo.
desconocidas fuera de este. 2. Dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. 3. Beben de la filosofía mortecina, de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. 4. No han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son víctimas de una doble o triple explotación. 5. Su condición ecológica es más que dudosa, tanto más cuanto que la figura correspondiente emergió en un momento, la era del petróleo barato, que con toda evidencia ha tocado su fin. 6. y último, no muestran ninguna actitud solidaria con los habitantes de los países del sur que son víctimas de la explotación y del expolio de sus recursos. Me importa subrayar, claro, que de esta crítica frontal de los estados del bienestar no debe derivarse una conclusión equivocada. No estoy diciendo que un anciano debe renunciar a su pensión y a la pensión que le dispensan en un ambulatorio de la seguridad social. Los libertarios defendemos lo público, pero etiquetamos esa defensa de lo público. Defendemos lo público autogestionado y socializado, que no es lo mismo que lo público estatalizado. Intento retratar esto de la mano de un ejemplo casi personal. Hace, qué sé yo, media docena de años, se produjeron movilizaciones estudiantiles, si no mal recuerdo, contra la LOE, la Ley Orgánica de Educación. Cuantas veces tuve la oportunidad, al calor de esas movilizaciones, me pronuncié al favor de una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un buen día, mientras enunciaba esta retahíla, recordé que cuando yo era un estudiante universitario hace muchos años, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de la solución de la lógica del capital. Y ojo que no íbamos desencaminados. Quien piense que la cultura de la competición y del consumo nada tiene que ver con lo que expande la enseñanza pública, se está equivocando. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los 30 últimos años? Lo que ha sucedido es que hemos ido retrocediendo de tal manera que en un momento determinado, en virtud de un criterio muy respetable, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Bien está que lo hagamos, pero tendremos, repito, que etiquetar esa defensa proponiendo una enseñanza pública autogestionada y socializada. Lo digo de una manera más. Yo trabajo en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me pidiese la elaboración de un informe relativo a las actividades de cariz social, solidario, alternativo, como queramos llamarlas, de mi departamento, yo entregaría un puñado de hojas en blanco. Lo público estatal no es ninguna garantía de nada. Quinta observación que quiero haceros. Con mucha frecuencia me enfrento a un argumento que mal que bien viene a decir: eso de la democracia directa está muy bien, pero infelizmente es una fórmula inaplicable en sociedades complejas como las nuestras. ¿Cuál es la réplica que considero yo conviene hacer a esa afirmación? No estamos defendiendo solo la democracia directa. Estamos reivindicando una transformación radical de nuestras sociedades que en una de sus dimensiones centrales obedece al propósito de abrir caminos al despliegue de formas de democracia directa. Si tengo que resumir pedagógicamente lo que entiendo debe ser el sentido de fondo de esa transformación, me permitiré incorporar 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar. ¿Qué es lo que intento retratar de la mano del verbo decrecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que en el norte opulento hemos dejado visiblemente atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que la huella ecológica del Estado español es de 3,5. ¿Qué significa esto? Que para mantener las actividades económicas hoy existentes en el Estado español se necesitan 3,5 veces su territorio. ¿Cómo se resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita desarrollada sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur. En este sentido, estamos diciendo que en los países del norte opulento
tenemos inexorablemente que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero debemos afrontar en paralelo reglas del juego muy diferentes. ¿En qué estoy pensando? Tenemos que recuperar la primacía de la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la producción, el consumo y la competitividad. Tenemos que apostar por formas de ocio creativo. Tenemos que repartir el trabajo, los trabajos, por mejor decirlo. Tenemos que reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras que empleamos. Tenemos que recuperar la vida local en un escenario de reaparición de formas de democracia directa y de autogestión. O, en fin, y en el terreno individual tenemos que apostar por la sobriedad y la sencillez voluntarias. El segundo verbo que enuncié sospecho que es de significado más fácil de interpretar. Hablé de la urgencia de desurbanizar o de reruralizar nuestras sociedades. Bien sabéis que hace 60, 80 o 100 años muchos de nuestros abuelos abandonaron el medio rural para trasladarse a las ciudades, en la medida en que entendían, con argumentos respetables, que en las ciudades se vivía mejor. Hoy asistimos a un incipiente proceso de signo contrario. Las ciudades son más inhabitables por momentos. Y creo que se va extendiendo la conciencia crítica de que si queremos hacer frente al colapso que se avecina, uno de los pocos mecanismos solventes a nuestro alcance es la restauración de muchos de los elementos de la vida rural que dilapidamos de manera muy desafortunada en un periodo de tiempo muy breve. He hablado, en tercer lugar, de destecnologizar. Admitiré de buen grado que el verbo incorpora cierto grado de provocación. Si tengo que decir el argumento de forma más mesurada, sugeriré que tenemos que analizar hipercríticamente las tecnologías que el sistema nos entrega. Muchos habréis leído a John Searson, que es el principal teórico del anarcoprimitivismo. Searson es también un crítico radical de las tecnologías del capitalismo. Afirma taxativamente que todas las tecnologías generadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento que merece ser escuchado. En cualquier caso, utilicemos con mucha prudencia un sinfín de tecnologías cuya condición emancipatoria es más que dudosa. Pongo un ejemplo de andar por casa. El de las ilusiones ópticas vinculadas con Facebook. Tenemos 5.000 amigos, pero a 4.983 de ellos no nos vamos a conocer nunca, lo cual no digo que sea un inconveniente, igual es una ventaja. No solo eso, llegamos a casa por la noche, encendemos el ordenador, entramos en Facebook y tendemos a pensar que este país se encuentra en plena ebullición-revolución. Claro, son nuestros amigos los que están ebulliendo, pero me temo que el país, infelizmente en este caso, registra tramas un poco más complejas. He hablado en cuarto término de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Tardé un tiempo en aprender a pronunciar este verbo. Esto es mucho más importante de lo que pudiera parecer. Muchas veces se ha afirmado que una diferencia de fondo entre la percepción libertaria y las propias de lo que voy a llamar con alguna ligereza la izquierda tradicional remite a lo que digo a continuación. Para la izquierda tradicional, el problema principal consiste en conseguir demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema que tenemos delante. La percepción libertaria es parecida, pero con un agregado que no es irrelevante. Dice, tenemos en efecto que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. Pero en momento alguno podemos olvidar que formamos parte de ese sistema que queremos echar abajo. Con lo cual, en nuestra conducta cotidiana, sus reglas del juego influyen de manera muy poderosa. Esto, ¿por qué lo vinculo con la despatriarcalización? Dentro de unos minutos defenderé la gestación de espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados. Bueno, no hablo de algo que puede ocurrir, hablo de algo que está sucediendo. Espacios que en efecto se autogestionan, se desmercantilizan, pero en los cuales perviven incólumes las reglas todas de la sociedad patriarcal. Algo que dibuja un horizonte que es literalmente impresentable. En este caso siempre me dejo llevar por la tentación de rescatar un dato estadístico que remite a algo muy elemental pero muy eficiente en términos conceptuales.
El 70% de los pobres existentes en el planeta son mujeres. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres, enfrentado a un 48% de varones. Me estoy refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Si no encaramos este problema, me temo que nos estaremos perdiendo. He hablado, en fin, de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos ido aceptando sociedades cada vez más complejas, con el correlato de que cada vez somos más dependientes, menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 3 años. En sus 2 libros casi póstumos repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y en último término son mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Deteneos un momento a pensar en lo que podría ocurrir, en lo que puede ocurrir, si a un país como este dejan de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmorona de la noche a la mañana. Si queremos hacer frente a ese riesgo, inexorablemente tendremos que apostar por descomplejizar nuestras sociedades. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. Muchas veces he recordado que hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés acometía esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que la comparación queda coja. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y con demasiada frecuencia olvidamos que hay otras crisis en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, en el medio y en el largo plazo de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo tantas mujeres. O, en fin, y por dejarlo ahí, en la persecución del expolio de la riqueza humana y material de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas resulta literalmente explosiva. ¿Cuál es, tal y como yo lo contemplo, el escenario de fondo? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo dramática y rápidamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está acabando su propia tumba, con el agravante claro de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por haber sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente, pero admitamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales que han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención pública en la economía, ¿qué es lo que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Han cogido el teléfono y han demandado las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia? La propia imprevisión con la que el capital obsequia
a la crisis ecológica, me parece que nos sitúa delante de la conclusión de que el sistema se va adentrando a marchas forzadas en una etapa de crisis terminal. Lo he contado muchas veces. Hace unos meses, en un acto público, alguien me preguntó si pese a todo no apreciaba en nuestros gobernantes de ahora, o en los de antes de ayer, algún tipo de conciencia elemental vinculada con los retos derivados de la crisis ecológica. Preferí responder echando mano de la ironía y recordando algo que probablemente recordaréis. En el mes de enero de 2011, esta estimulante figura intelectual que es Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces vicepresidente del gobierno español, convocó en Madrid una rueda de prensa en la que anunció una medida que, si queremos ser muy generosos, discurría por el buen camino. La de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 km por hora. 4 meses después, el mismo personaje convocó otra rueda de prensa, en la que en sustancia dijo 2 cosas. La primera, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. La factura energética española había menguado en 400 millones de euros y además, vaya por donde, el número de muertos en las carreteras se había reducido. ¿Qué fue lo segundo que dijo Pérez Rubalcaba? Que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 km por hora de velocidad máxima. Yo hubiera esperado que algún periodista se abalanzase sobre el cuello de Rubalcaba con la sana intención de estrangular. Estaba violentando las reglas más elementales de la lógica formal. Si yo aplico la medida y afirmo que produce los resultados apetecidos, lo suyo es porfiar en la medida, no retirarla. Bueno, ya sabéis que los gobernantes españoles actuales sopesan la posibilidad de elevar a 130 km por hora esa velocidad máxima. Estoy en la obligación de tirar una piedra sobre mi propio tejado. He dicho hace un momento, no aprecio ningún tipo de conciencia en el capitalismo contemporáneo entre nuestros gobernantes en lo que respecta a los retos inquietantes derivados de la crisis ecológica. No es completamente cierto. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameli. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameli en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico coyuntural, singularísimo y por ello afortunadamente irrepetible. Ameli nos emplaza antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de ecofascismo o de darwinismo social militarizado. Hay una palabra que falta llamativamente en el discurso de nuestros políticos, de todos nuestros políticos sin excepción, la palabra colapso. Infelizmente no he traído ninguna copia de ese libro. Hay un libro de un periodista inglés llamado Michael Joker, que inmediatamente veréis incorpora un título provocador. Se titula Historia de España, 2014-2033, Crónica de un colapso. Es un libro publicado en Reykjavik, en Islandia, en el año 2034. Y que recoge, mitad con un humor socarrón, mitad con un argumento serio, la deriva del colapso español, que es el producto de la combinación de 4 elementos. El cambio climático, que ya empieza a hacer sentir sus efectos, ante todo en la mitad meridional de la península ibérica, el encarecimiento inevitable de los precios del petróleo, una crisis social en la que ya estamos inmersos, y el despliegue de fórmulas autoritarias cada vez más evidentes que también estamos sujetando. En los círculos en los que yo me muevo, esto del colapso provoca 2 reacciones distintas. La primera es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tomen nota de sus deberes. Esta perspectiva es crudamente realista,
pero estoy en la obligación de avisar de que es profundamente desalentadora. No nos engañemos. El colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas, que es la mía y la de tantas, dice: tenemos que apostar con urgencia por salir del capitalismo. Y salir del capitalismo en lo que hace hoy a las posibilidades objetivas a nuestro alcance implica construir espacios autónomos en los cuales apliquemos reglas del juego diferentes de las que se nos imponen desde la doble perspectiva de la autogestión y de la desmercantilización. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se hacen con el control de empresas que están al borde de la quiebra. Yo tengo una buena relación personal, pero muchas disidencias con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que llevan años repitiendo que es urgente configurar una banca pública. Estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo tenemos para configurar una banca pública? El diagnóstico de Juncker en este terreno es serio. El colapso no es para dentro de 100 años, es para dentro de 20. ¿Cuánto tiempo podremos aguardar para que, permitidme que ironice, Izquierda Unida disponga de 180 diputados en el Congreso? ¿Y qué será de Izquierda Unida cuando tenga 180 diputados? Es otra pregunta que parece que nadie se hace en estos momentos en los que buena parte de nuestros colegas piensan que van a ocupar el Palacio de Invierno el domingo que viene. Me parece que en este contexto el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada, desde la confrontación con el capital y con el Estado, y desde la perspectiva de ir acercando unas y otras iniciativas, es infinitamente más realista. Séptima y última observación que quiero haceros, a manera de 3 rapidísimas conclusiones. Vaya la primera de ellas. Hay una crítica que se vierte sobre el mundo libertario y que merece ser escuchada porque plantea un problema real. Más o menos dice: los libertarios sois muy sagaces a la hora de criticar el orden existente. Pero cuando llega el momento de poner en práctica vuestras ideas, el resultado no es tan estimulante. Es verdad. Antes llamé la atención sobre la quiebra del proyecto autogestionario en los últimos 80 años de la historia española. Y atribuí una responsabilidad central, creo que con razón, a los sindicatos mayoritarios. Examinemos también cuál es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que hemos sido capaces de articular en ese terreno? ¿Por qué lo digo? Hay un concepto que nuestros abuelos o bisabuelos anarquistas manejaban con profusión y que por razones que se me escapan ha ido perdiendo fuelle. Tal vez porque suscita interpretaciones muy dispares. Me refiero a eso de la propaganda por el hecho. ¿Qué es lo que interpreto yo que incorpora ese concepto? Lo que nos está diciendo es: está muy bien que organicemos estas jornadas, que publiquemos libros, que editemos revistas, que organicemos manifestaciones. Pero aquello más importante que podemos hacer consiste en llevar a la práctica, en la realidad de la economía y la sociedad, las ideas que tenemos dentro de la cabeza. Es verdad, por decirlo todo, que nuestros abuelos y bisabuelos anarquistas habrían aceptado esto de los espacios de autonomía que he propuesto hace un momento, pero con un poco de recelo. Habrían dicho: hombre, nosotros en nuestra época nos dedicábamos sin más a expropiar el capital. Claro, era otro momento, otras gentes, y llevaban en la cabeza capacidades mentales que nosotros infelizmente hemos perdido. He señalado muchas veces que, a mi entender, el momento más glorioso de la historia española del siglo XX se produjo cuando en un pequeño pueblo de Aragón los anarquistas locales instauraron el comunismo libertario. ¿Qué es lo primero que hacían? Quemar el registro de la propiedad. Aquí no había ni trampa ni cartón. Infelizmente estamos muy lejos de eso, con sus grandezas y, si así lo queremos, también con sus miserias. Segunda conclusión que quiero transmitiros. De un tiempo a esta parte me encuentro en una lucha sin cuartel contra los argumentos realistas. Lo digo provocadoramente. Si alguien pide mi apoyo a alguna iniciativa será porque es poco realista.
¿Qué es la transición española? El efecto fundamental de un crudo realismo, que ha permitido que haya dos grandes partidos que se turnan en el gobierno y que hacen lo mismo, dos cúpulas sindicales que no se oponen a nada y una plétora de medios de comunicación que repiten las mismas monsergas. Hay una frase muy sencilla, políticamente incorrecta, pero muy eficiente, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo que retrata bien el medio de la cuestión. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Tercera y última conclusión. Siempre que hablo de esto me da por recordar dos anécdotas que he contado muchas veces y que tuve la oportunidad de palpar con ocasión de un viaje a Turín, en el norte de Italia, para participar en un debate en septiembre de 2011. La primera asumió la forma de una conversación entre un colega francés y un colega italiano. Ya sé que contado así suena chiste, pero era una conversación real. El francés le dijo al italiano: yo a vosotros, los italianos, no os entiendo. A los varones italianos, que presumís de vuestra condición de seductores, de don Juanes, pero que luego admiráis, o al menos votáis, a un personaje infecto como Berlusconi, que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Dijo: es verdad, muchos de mis compatriotas admiran o al menos votan a Berlusconi, pero no es por lo que tú acabas de decir. ¿Cómo que no es por lo que yo acabo de decir? Lo admiran porque paga a las prostitutas con dinero público. Creo que el debate adquiere una dimensión conceptual muy diferente. Lo segundo que recuerdo es que en las calles del centro de Turín estaban colgados carteles de publicidad de una revista humorística. El titular principal rezaba: el Estado y la mafia se separan. Y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: estaban arruinando nuestra reputación. Muchas gracias por haberme escuchado.